A ver, la idea de infancia nos parecía algo súper básico, ¿no? Como si siempre hubiera estado ahí, algo eterno. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la niñez como tal es un invento bastante reciente? Pues de eso va esto. Vamos a meternos de lleno en la sorprendente historia de cómo inventamos la infancia y, de paso, cómo eso cambió para siempre nuestra forma de entender la mente humana. Vale, vamos directos al grano con una pregunta que da que pensar. Esta idea que tenemos hoy de que los niños son, bueno, niños, ¿no? Con su propio mundo, sus propias necesidades, ¿creemos de verdad que siempre ha sido así a lo largo de la historia? La respuesta para ir abriendo boca es que no, para nada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La persona que soltó la bomba fue un historiador, Philip Aries, allá por 1960. Lo que dijo básicamente es que nuestra concepción moderna de la infancia es en realidad una invención. Una invención. En la Edad Media, por ejemplo, un niño era poco más que un adulto en miniatura. En cuanto podían valerse por sí mismos, ¡hala!, a integrarse en el mundo de los mayores. Sin más. Así que, ¿qué vamos a ver en este recorrido? Pues mira, primero, cómo nace esta idea tan rompedora. Luego, cómo esa idea se convierte en una ciencia de verdad. Después nos meteremos en el fango de un debate filosófico clave. ¿Somos máquinas o somos organismos? Conoceremos a los tres grandes protagonistas, que, ojo, tienen sorpresa, y terminaremos viendo por qué toda esta historia importa, y mucho, hoy en día. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a viajar a una época en la que no existía ni la psicología infantil, ni los parques con columpios, ni siquiera la ropa específica para niños. Pensemos en eso por un momento. La infancia, como concepto, era casi invisible. Vamos a ver qué idea fue esa que de repente la puso bajo los focos. Claro, esto no pasó de un día para otro, ni mucho menos. Fue un cambio súper lento, una transformación cultural que tardó siglos en cuajar. O sea, pasamos de un mundo donde los críos vestían igual que sus padres, trabajaban a su lado y, en fin, eran tratados como adultos chiquitines, a darnos cuenta de que, oye, la niñez es una etapa con sus propias reglas, única y fundamental. Hoy nos parece de cajón, pero es una idea sorprendentemente moderna. Entonces, una vez que la sociedad empieza a ver a los niños de otra manera, como algo distinto, la pregunta era casi obligada, vale, ¿y qué pasa dentro de sus cabezas? ¿Cómo funciona su mente? Y esa curiosidad, ese ¿qué pasa ahí dentro?, fue la semilla de una ciencia completamente nueva, dedicada en cuerpo y alma a entender el desarrollo de los niños. Y esto, como todo, fue pasito a pasito. Primero fue Rousseau, por allá por 1762, que soltó la idea de que el desarrollo va por etapas. Luego, a algunos intelectuales de la época les dio por llevar diarios de lo que hacían sus hijos, algo así como los primeros baby blogs de la historia. Pero el bombazo llegó cuando alguien del peso de Charles Darwin hizo lo mismo y publicó las observaciones sobre su propio hijo. Eso le dio un sello de validez científica total. Y ya para los años 80 del siglo XIX, ¡boom!, la psicología evolutiva ya era una disciplina con todas las de la ley. Y en este contexto aparece un tipo clave, James M. Baldwin. ¿Por qué fue tan importante? Pues porque fue el primero que dijo, a ver, no basta con apuntar lo que hace el niño, tenemos que entender el por qué. Se obsesionó con los procesos, con lo que pasaba por debajo. Y fue él quien empezó a hablar de cosas como esquema o reacción circular, conceptos que años más tarde un tal Piaget haría mundialmente famosos. Baldwin, en cierto modo, preparó el terreno. Pero claro, no todo iba a ser tan fácil. Esta nueva ciencia nació, digamos, con una crisis de identidad. Justo en su corazón había un debate filosófico, pero de los gordos, de esos que parten un campo en dos y enfrentan a la gente para siempre. La pregunta en el fondo es sencilla, pero tiene mucha miga. ¿Qué somos? ¿Una especie de máquina supercompleja que se limita a reaccionar a lo que le pasa afuera? ¿O somos más bien como un ser vivo, que participa activamente en su propio crecimiento, que se organiza a sí mismo? Y estas dos formas de verlo son como el agua y el aceite, totalmente incompatibles. Por un lado está el modelo mecanicista, que nos ve como eso, como una máquina reactiva. Somos el resultado de lo que nos pasa, de fuerzas externas que nos moldean. Y por el otro lado el modelo organicista, que dice todo lo contrario. Somos activos, el cambio viene de dentro, es algo que forma parte de nosotros, como una fuerza interior que nos empuja a crecer. Las metáforas, la verdad, es que lo dejan clarísimo. Por un lado, la máquina piensa en un reloj, preciso, predecible, cada pieza responde a la anterior. Y por otro, el organismo vivo piensa en una planta, crece, busca la luz, se adapta, está viva y se organiza sola. Pues estas dos imágenes, el reloj y la planta, marcaron la psicología evolutiva durante muchísimos años. Y ahora vamos con los pesos pesados, los tres grandes nombres que a todo el mundo les suenan: Freud, Piaget y Vygotsky. Pero, y aquí viene lo bueno, su historia con el estudio de los niños esconde una paradoja que es cuanto menos sorprendente.
Ahí va la sorpresa. Resulta que los padres fundadores de casi todo lo que sabemos sobre el desarrollo infantil, en realidad no estaban interesados en estudiar a los niños. Suena a broma, pero es así. Entonces, si no eran los niños, ¿qué buscaban? Pues los tres tenían una ambición mucho, mucho más grande. No querían entender solo a los niños. ¿Qué va? Querían entenderlo todo. La mente, la sociedad, el conocimiento. Y para ellos, estudiar el desarrollo de un niño era simplemente la mejor herramienta que encontraron, el mejor método para intentar responder a esas preguntas gigantescas. Pensemos en Freud. Su gran proyecto era entender la psique humana, la del adulto. ¿Y cómo lo hizo? Pues mirando hacia atrás, usaba los recuerdos de sus pacientes, sus historias de la infancia, como si fueran pistas para resolver los líos de la vida adulta. Para él la niñez era la llave maestra. Luego está Piaget. Todo el mundo lo conoce por las etapas de los niños, ¿verdad? Pues él se veía a sí mismo como un epistemólogo genético. Suena muy rimbombante, pero en el fondo era un filósofo preguntándose por el origen del conocimiento. Su gran obsesión no era ¿qué hace este niño?, sino ¿cómo narices llegamos a saber las cosas? Y para él, observar a un niño era como ver la película de la construcción del conocimiento, pero a cámara rápida. Una pasada. Y por último, Vygotsky. Su meta era también muy ambiciosa. Quería explicar cómo funcionan los procesos más complejos de la mente, como pensar o hablar. Y se dio cuenta de que para entenderlos en un adulto había que ver cómo nacían y crecían. Había que observar cómo la cultura y la gente que rodea a un niño van moldeando su mente poco a poco. Vale, rebobinemos un momento. Hemos visto que la infancia se inventó, que la ciencia que la estudia nació de un debate filosófico brutal y que sus padres fundadores en realidad estaban a otra cosa. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué nos debería importar todo esto hoy? Pues la gran lección es que el desarrollo es un lío tremendo. Y lo digo en el buen sentido. No es una cosa simple de naturaleza contra crianza o genes contra ambiente. Es una red, una telaraña increíblemente compleja donde todo influye en todo. Tus genes, tu familia, el cole, la cultura en la que naces, el año en el que vives, todo está conectado e interactuando a la vez. Y esto nos lleva al punto final, que es súper importante. Ninguna de estas teorías tan famosas, ni la de Freud, ni la de Piaget, ni la que sea, es la verdad con mayúsculas. No son una foto perfecta de la realidad. Son más bien herramientas. Son como gafas o como mapas que nos ayudan a orientarnos, a poner un poco de orden en esa enorme complejidad que es el desarrollo humano. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si hemos quedado en que la infancia no es algo fijo, sino una construcción cultural que cambia con el tiempo, tenemos que mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿en qué se está convirtiendo hoy? Con los móviles, las redes sociales, los nuevos modelos de familia, ¿qué significa ser un niño o una niña en pleno siglo XXI? Y más importante aún, ¿en qué se convertirá mañana?